Muy buenas tardes, amigos del mundo, Jagat Bandhu. Les habla como siempre Goura Pren Swami, grabando directamente de Sudamérica, Lima, Perú, desde mi almacén Casa Sándalo, artículo de la India, que es una expansión del Siva Sangha, se llama Goura Mandir, Centro Piloto para Educación y Formación de la Conciencia. Hoy los invito para que me acompañen con la lectura de la ciencia confidencial del Bhakti Yoga. Dicho libro es un compendio que agrupa diferentes conferencias, diferentes entrevistas que nos ofreció Srila Bhakti Rasaka Guru Maharaj, el guardián de la devoción, el hermano espiritual de Srila Prabhupada. Entonces, en este ejemplar llamado La ciencia confidencial del Bhakti Yoga, pues Srila Maharaj, que es él, Srila Maharaj, nos expone en este capítulo la búsqueda de Sri Krishna, la más hermosa realidad. Nos expone un subcapítulo que dice el sexo, la intoxicación y el oro. Antes de pasar a leer, quiero primeramente saludarlos y darles las gracias por su presencia y participación en estos live que esporádicamente vengo haciendo. Creo que este es el primer live de este año. Si bien es cierto, no había hecho un live anterior en este 2026 por las diferentes actividades que vengo realizando. Pero aquí estamos, tenía puntos o temas pendientes. Ahora vamos a citar los pranams para invocar el apoyo, la ayuda, la iluminación del Guru Parampara, el Bhagavata Parampara y de los santos Vaishnavas. Nanya Timirandan Syan Yanan Yanan Salakaya Sakchu Militan Jena Tasmei Shurave Namaha Manchakalpa Tarubhyasha Kripa Sindhu Evasha Patitanam Pavanebhyo Pashanebe Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Asati Gaurakinda Ki Jai. Namo Mahava Dandaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Name Gaura Krishna Maha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Srila Bhaktivedanta Swami Jai. Todas las glorias sean a todas las mujeres y niñas del mundo Jai. Todas las glorias sean a todos los hombres y niños del mundo Jai. Todas las glorias sean a los santos Vaishnavas del Señor Jai. Jai, una vez más, amigos del mundo, Jagat Bandhu, muy buenas tardes. Les habla Goura Pren Swami, transmitiendo directamente de Sudamérica, Lima, Perú, desde mi almacén Casa Sándalo, artículo de la India, que es una expansión del Siva Sangha, se llama Goura Mandir, Centro Piloto para Educación y Formación de la Conciencia. Voy a leer este párrafo y de ahí les voy a invitar para que ustedes puedan también participar y así puedan compartirnos su opinión, su conocimiento con respecto a este texto que vamos a leer. Entonces hoy ya estamos leyendo la ciencia confidencial del Bhakti Yoga, hablada por Srila Bhakti Rasaka Guru Maharaj, considerado el guardián de la devoción, el Guru Acharya de la Sri Chaitanya Saraswati Mat. El capítulo es la búsqueda de Sri Krishna, la más hermosa realidad, y el subcapítulo es el sexo, la intoxicación y el oro. El Srimad Bhagavatam 1.17.38 nos aconseja rechazar 5 cosas: Dyutam, el juego o la diplomacia; Panam, la intoxicación, incluyendo el té, el café, el betel y todo lo demás; Astriyaha, las relaciones amorosas ilícitas; Shuna, la matanza de animales;
y las transacciones con oro. Los negocios con oro lo hacen a uno muy apático con el progreso en la línea de la fe. Estas 5 cosas son muy tentadoras. ¿Qué decir sobre la manía de que la intoxicación nos ayudará en la meditación sobre lo trascendental? Dervaya Narada dice: Yama divi yoga paita kama loba jato mujuja. Incluso lo que adquirimos por medio de la meditación es temporal y carece de afecto permanente. Disculpen, lo leo de nuevo ya, porque se cortó ahí. ¿Qué es eso de la manía que la intoxicación nos ayudará en la meditación sobre lo trascendental? Dervaya Narada dice: Yama divi yoga paitaha kamalo lo bajato muja. Incluso lo que adquirimos por medio de la meditación es temporal y carece de efecto permanente. Solo la verdadera fe en la línea de la devoción pura puede ayudarnos. Solo la verdadera fe en la línea de la devoción pura puede ayudarnos. En este pequeño subcapítulo, que es el sexo, la intoxicación y el oro, el Srimad Bhagavatam nos aconseja rechazar 5 cosas, dice. Entre ellas está el juego, la diplomacia, el juego de azar, el panam, la intoxicación, incluyendo el té, el café, el betel y todo lo demás como el licor, las drogas. Siteaja, las relaciones amorosas ilícitas, las relaciones fuera del matrimonio, la matanza de animales, el comer o ingerir carne, y las transacciones con oro, porque dice que los negocios con oro lo hacen a uno apático con el progreso en la línea de la fe. Estas 5 cosas son muy tentadoras. ¿Qué es eso de la manía de que la intoxicación nos ayudará en la meditación sobre lo trascendental? Dervaya Narada dice: Yama divi yoga pataeja kama lo baja tomujo. Incluso lo que adquirimos por medio de la meditación es temporal y carece de efecto permanente. Solo la verdadera fe en la línea de la devoción pura puede ayudarnos. Entonces, como pueden ver, estos 5 puntos que aconseja el Srimad Bhagavatam es más que importante tomarlos en cuenta y sobre todo rechazarlos. Por lo menos para los que están encaminados en la vida espiritual, los que están encaminados desarrollando Bhakti Yoga, el servicio amoroso a Dios a través de sus semejantes y de sus hermanos menores, pues a ellos sobre todo se les sugiere, se les indica, se les instruye para que estas 5 cosas debe rechazarlas en su vida. El deseo por las relaciones amorosas ilícitas fuera del matrimonio, el consumir carne, ingerir carne, los juegos de azar, llámese las apuestas, los bingos, la carrera de caballos. También hablan con respecto a la intoxicación, que incluye el licor, el cigarrillo, el betel, el té, el café y todo tipo de drogas, ¿no? La marihuana, el LSD, la cocaína, los psicotrópicos, los ácidos, todo lo que en algún momento, por el año 60-65, fue impulsado y promovido por Alvin Isber. Alvin Isber fue llamado inclusive el gurú del LSD. En aquel entonces, cuando Srila Prabhupada llegó al occidente en el 65, Alvin Isber era conocido en esa época como el gurú del LSD, debido a que la sociedad americana se estaba trastrocando, sobre todo las nuevas generaciones, estaba siendo muy rebelde con la sociedad. Dicho sea de paso, en el 65 los Estados Unidos lidiaba una guerra con Cuba y en paralelo estaba lidiando una guerra con Vietnam. En todo caso, pues el sistema
sociopolítico de los Estados Unidos era muy bélico. Entonces, por ende, pues la nueva generación estaba en contra de eso y pues no quería obedecer a reglas, patrones de conducta. Entonces ahí, en ese año, hasta el 60-65, comienza a aparecer la oleada hippie, tanto en los Estados Unidos, en Nueva York, como en Los Ángeles. Se habla que en Los Ángeles los hippies eran más filosóficos, eso es lo que hablan las crónicas. Pero sin desmerecer a los hippies, a esta generación rebelde que comenzó a aparecer en Nueva York. Y Srila Prabhupada le tocó pues llegar a los Estados Unidos cumpliendo 70 años en el barco. Con 70 años viaja por primera vez al occidente y sus primeras cánticos y palabras que les puso al público en general fue en el Tompkins de Nueva York. Este parque era muy conocido porque este parque era muy acudido por muchos extranjeros, no solamente propiamente americanos, sino muchos extranjeros, llámese irlandeses, escoceses, italianos, qué sé yo, rumanos, rusos, ¿no? Americanos también. Entonces ahí se juntaban pues a cantar, a bailar, con el tema del Peace and Love, consumían marihuana y otros estupefacientes como el LSD. Entonces cuando Srila Prabhupada llegó con sus 70 años pues a cantar encima Mantra Hare Krishna, les pareció pues todo nuevo, todo distinto para estos jóvenes que habitaban este parque del Tompkins. Entonces rápidamente giraron la cabeza y dijeron, ¿qué pasa? Y cuando vieron, pues vieron un anciano de 70 años, Srila Prabhupada no tenía más de 1,67 o 68 tal vez, y era delgado, no siempre tenía el mentón muy para arriba, como tenía mucho garbo, era de un color tal vez más oscuro que mi piel, pero muy, muy refulgente, era muy iluminado, y con sus 70 años pues, era una persona que se veía muy aplomado. Sumado a eso, que él venía de la sociedad aristocrática de la India. Él había ejercido la profesión de había sido ingeniero químico, pero como se unió a la revolución no violenta de Mahatma Gandhi, él no quiso que los ingleses le otorgaran su título de ingeniero químico, porque eso era una ironía que los ingleses le den pues el título, siendo ellos emancipadores, ¿no? Siendo ellos los que estaban gobernando la India. Entonces era ilógico. Y más cuando se unió al movimiento de la no violencia de Mahatma Gandhi, con mucho más razón, pero él llegó a ser un laboratorio, como una farmacia, una botica en el sótano de su casa, un espacio muy amplio, y a la vez trabajaba como ingeniero químico para el laboratorio Bose. Y pues él pertenecía a la sociedad aristocrática de la India. Él era una persona muy leída, muy letrada, no solamente como ingeniero químico, era muy estudioso, muy escolástico, manejaba la gramática, manejaba el sánscrito, la filosofía. Y en estos dos encuentros que tiene con su maestro de 22 años, de 33 años, pues su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, se quedó sorprendido por la agudeza, por esa parte intelectual y también por ese garbo que mantenía Srila Prabhupada de la aristocracia. Y le dijo en la primera y en la segunda entrevista que tuvo con Srila Prabhupada a los 22 y los 23 años, que por favor, cuando tenga un poco de dinero, imprima libros y como segundo mandato, segunda instrucción, dijo, y predica, expone el movimiento Sankirtan, esta filosofía, a los hombres de habla inglesa. Por eso que Srila Prabhupada pues viajó, se preparó tanto que a los 69 años viajó en un buque carguero Yaraduta y demoró más de 36 días o 36 días en ese buque barquero surcando muchos mares, y ahí mismo cumplió esos 70 años con 2 ataques al corazón. Entonces, contra todo pronóstico, Srila Prabhupada llegó al occidente y, como le digo, pues fue a hablar y a cantar en este famoso parque, el Tompkins. Parque que en ese entonces el alcalde de Nueva York hizo poner una placa
en memoria y en honor a Srila Prabhupada, porque Srila Prabhupada se sentaba recostado en un árbol. Ahí está el árbol, cuando uno va a Nueva York, al Parque Tonkin, ahí está el árbol, y el alcalde de ese entonces, no recuerdo su nombre, llegó a poner una placa diciendo, no, aquí algo como que en honor a C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. ¿Por qué? ¿Por qué puso eso? Porque supuestamente el gobierno americano, el sistema americano, ya le había dado de baja a esta nueva generación, que era la generación ya perdida. Era como ya la generación descartable, que ya se había descarrilado, porque pues estaban los hippies con los cabellos largos, las barbas, los pantalones rotos a la cadera, fumando drogas y tantas cosas, ¿no? Entonces lo habían dado por perdido. Tanto los sociólogos, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, docentes, médicos lo habían dado por perdido esta generación. ¿Y qué pasó? ¿Por qué el alcalde de Nueva York puso esta placa en reconocimiento a la labor de Srila Prabhupada? Porque Srila Prabhupada, a la hora que él comenzó a cantar el Simahamanta y a exponer la filosofía del movimiento de Sankirtan, la filosofía Gaudiya Vaishnava, pues muchos de estos jóvenes que se intoxicaban, que hacían sexo ilícito, inclusive sexo a plena luz del día, pues ellos comenzaron a tomar en serio el cántico y sobre todo las palabras de Srila Prabhupada, al punto que comenzaron a seguirlo y pues lo siguieron a su habitación y Srila Prabhupada pues les cocinaba algo, les daba de alimentar, él mismo recogía los platos, los lavaba, los cuidaba porque mayor dinero no tenía, llegó con 4 o 6 dólares de la India al occidente, a los Estados Unidos. Ahí lo empezaron a ayudar muchas personas, ¿no? Algunos contactos al comienzo, fue a vivir a la casa de una familia, no recuerdo el apellido, que después habla en los documentales de Srila Prabhupada, habla de cómo lo veían a Srila Prabhupada, pues muy correcto, una persona muy estudiosa, muy delicada, muy un experto cocinero, que hablaba muy lindo acerca de la filosofía, que les hacía entender a ellos. Ellos lo tuvieron un tiempo en su casa. Pero Srila Prabhupada decía, bueno, yo estoy en su casa, doy algunas conferencias en algunos clubes por ahí, de por allá, que algunos paisanos me llevan, o Alvin Nisser, que por ahí me junta una gente, pero no es mi misión. Mi misión es traer ese conocimiento para el mundo entero. Y si he venido al occidente, exactamente a los Estados Unidos, es para propagar como un trampolín todo este conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento que Srila Prabhupada nos trajo, por la cual estos chicos del Tonkin comenzaron a cambiar sus vidas? Fue Aham Brahmasmi. Tú eres un alma espiritual. Tú eres Nitya Siddha Das. Tú eres un alma espiritual y eres eterno sirviente de la suprema personalidad de Dios. ¿Y qué decía Srila Prabhupada más? Detrás de toda creación hay un creador. Comenzó a reenseñarle algo que ellos sabían, pero que por alguna razón lo habían olvidado o por alguna razón no lo querían tomar en cuenta. Y con filosofía y lógica les hizo entender que detrás de toda creación hay un creador, que todos ellos son Aham Brahman, son almas espirituales y son Nitya Siddha Das, son eternos sirvientes de la suprema personalidad de Dios, y que todos finalmente somos servidores. Todos. Y les hablaba sobre la filosofía y le ponía ejemplos, metáforas, les contaba historias. Así muchos de estos chicos del Tonkin, muchos de estos así llamados hippies, comenzaron a hacer así la Prabhupada, al punto de que ellos ya comenzaron a raparse el cabello, a ponerse tila acá, a dejarse una colita atrás, a ponerse los kuntis que nosotros usamos, esa maderita sagrada de la India, y a vestir de este color naranja o blanco, a cantar la yapa, este rosario, Yapa Mala, que acá se canta 108 mantras, con estas 108 cuentas se canta 16 rondas al día. 16 rondas quiere decir 108 mantras por ronda. Entonces 108 mantras por 16 rondas. Eso es lo que se canta al día. Entonces todos comenzaron a hacer, todos por decir así, muchos comenzaron a hacerlo así la Prabhupada, y sí la Prabhupada les cambió la vida. Ellos eran písanos, ¿no? Paz y amor, y hacían sexo así, fumaban, se drogaban. Y claro, ellos no veían pues el sufrimiento de los padres, ¿no? Por otro lado, en el otro escenario estaban los padres que decían qué hemos hecho, en qué hemos fallado, qué culpa tenemos, o qué nos pusimos de acuerdo, tú y yo, de repente por las discusiones que tuvimos frente a frente, en delante de ellos,
y de repente porque tú llegabas a casa fumando cigarro, o porque en las reuniones en casa brindábamos con nuestros amigos o nuestros familiares con cerveza, vino, whisky, de repente nuestros hijos pues han aprendido eso y cuando le hemos querido llamar la atención, cuando ellos querían empezar a fumar cigarrillos o tomar licor, digamos, no, eso está mal. Pero ellos a la vez decían, pero ¿cómo está mal? Pero los vemos a ellos fumar y tomar, ¿no? Entonces, ¿y qué decir? Dejen de comer carne, claro. Una sociedad que se alimenta de muchas hamburguesas, los burgers, entonces obviamente no era normal que un padre le diga a su hijo, deja de comer carne, ¿no? Lo normal era que coman carne. Entonces, de repente ellos echaban la culpa diciendo, ¿qué tanto problemas hemos tenido para que nuestros hijos estén así, que no sepamos dónde están y dónde duermen? Se van un fin de semana, no aparecen acá 3, 4 días, llegan todos harapientos, todos sucios, cochinos, lo vemos que hablan incoherencias. Entonces estaban asustados, apenados, tristes, de todo lo que los padres puedan sentir y con sentimiento de culpa. ¿Qué hemos hecho nosotros? Le hemos hecho un daño total, no hemos medido, no hemos tomado en cuenta muchas cosas de ellos. Pero el hecho es que Srila Prabhupada comienza a hablarle acerca de la ciencia del alma, acerca de la ciencia de la reencarnación, acerca de la diferencia entre lo que es cuerpo y lo que es alma, lo que es este cuerpo como nuestro vehículo y quién es el propietario, nosotros como alma espiritual, qué son sentidos, qué es mente, qué es razón, qué es inteligencia. O sea, Srila Prabhupada comienza pues a desmenuzarle todo de una manera académica bonita y ellos comienzan a coger y se dieron cuenta que esto era otra cosa. Esto no era religión, esto era netamente espiritualidad. Espiritualidad que no hace distinción, donde dice, no, mi religión es mejor que la tuya. No, eso no sirve. Eso no es cierto. Si hablamos netamente de religión, esos simplemente son puntos sobre el tapete, sobre la mesa, que habla acerca de ritos, de rituales, ¿no? Pero cuando hablamos de espiritualidad estamos por encima de eso, estamos hablando del Sanatana Dharma, de la verdadera, si queremos decir, de la verdadera misión o de la verdadera conducta o de la verdadera acción o de la verdadera religión del alma, de la verdadera religión de nosotros, el Sanatana Dharma, la eterna relación que tiene uno con el Supremo. Entonces, Srila Prabhupada les hablaba de eso. Por eso que ellos prontamente dejaron las drogas, así, al 100%. No LSD, el mismo Algen Gisbert iba a cantar el mantra Hare Krishna, él mismo le decía a sus seguidores que canten el mantra Hare Krishna, dejen el LSD. Ya no fumaba marihuana, hachís, ácidos, peyotes, hongos, y ya dejaron de comer carne, dejaron de tomar alcohol, dejaron de tener sexo indiscriminadamente. Si iban por alguna razón, por una ludopatía, a jugar juego de azar, pues cortaron con todo. Entonces, eso fue como el foco de atención en pleno polvorín porque Estados Unidos lidió una guerra con Cuba y Vietnam. Ese es en pleno polvorín. En pleno polvorín, finalmente, los devotos de Srila Prabhupada, los devotos del movimiento de Sankirtan, comenzaron a llamar la atención. Tanto así que muchos periodistas iban al templo a entrevistar a Srila Prabhupada. No solamente periodistas, psicólogos, filósofos, científicos fueron a conversar con Srila Prabhupada, a tener un diálogo con Srila Prabhupada, de repente hasta discutir puntos de temas mayores que Srila Prabhupada. Y al final ellos se hicieron muy empáticos con Srila Prabhupada, tanto así que integraron la fila de los amigos de Krishna y otros también se iniciaron como el Dr. Singh. Entonces, eso fue lo que pasó. Srila Prabhupada dio un aporte más que tremendo a la sociedad. Fue considerado el embajador espiritual del mundo, del universo. ¿Qué malo hizo Srila Prabhupada? Pues ninguno. Y esto no tiene ni un vestigio de fanatismo. ¿Qué malo? Le dijo, ustedes no son este cuerpo, ustedes son almas espirituales. Ustedes no son la mente, no son sentidos, no son inteligencia. Ustedes son Aham Brahmasmi, almas espirituales. Ustedes son Nitya Siddhas, eternos sirvientes de Krishna. Ustedes, habitando en ese planeta llamado Tierra, tienen que reconocer y saber y integrarse que detrás de toda creación hay un creador.
Por ejemplo, estas gafas, si la propare, voy a poner este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estas gafas, ¿ok? ¿Ustedes me podrían creer si yo le digo que estas gafas aparecieron así, por un chasquido de los dedos? No, ¿no? ¿Cierto? ¿Ustedes me pueden creer que estas gafas aparecieron después de una explosión cósmica donde comenzó a sentirse unos ciertos olores, donde hubo como una sopa de elementos químicos y explotó y salió una luz y de repente yo me acerqué a mi escritorio y encontré estas gafas? ¿Ustedes me pueden creer? No. ¿Qué es lo que me pueden creer de la manera más normal? Que esto lo hizo alguien, ¿cierto? Que estas gafas, estos lentes lo hizo alguien, ¿cierto? Sí. Este frasco lo hizo alguien, ¿no? No apareció así, de la nada. Esta caja de incienso lo elaboró, lo envasó alguien, ¿no? No apareció así, de chasquido. Y así comenzó a hacerles entender si la Prabhupada. Entender para que aprecien, para que desarrollen amor puro por Krishna, amor puro por Dios. Acá, en este mundo, estamos de paso. A lo mucho somos inquilinos en este mundo. Y por ende tenemos que cuidar esta propiedad que nos han dado a nuestro cargo. Tenemos que cuidarlo con mucho esmero. Si cuidas lo tuyo, con mejor razón debes cuidar lo ajeno. Es como cuando el vecino te dice, amigo, por favor, se me ha presentado una emergencia, señora, señor. Disculpe, dice el vecino, dice, amigo, amiga, señor, señora, por favor, se me ha presentado una emergencia, por favor, ¿me pueden tener a mi niño o me pueden recoger a mi niño? Sí, no se preocupe, vecino, corra más, vaya a tener su emergencia. Otros vemos a su niño, lo recogemos en la escuela o lo recogemos acá. O se lo recibimos acá hasta que usted llegue. Y a ese niño que no es tu hijo tienes que cuidarlo con más esmero que a tu propio hijo. Y así es este mundo. Estamos de paso, somos inquilinos en esta tierra. Entonces, ¿cómo podemos atentar con esta tierra? Con tantos pesticidas, estamos atacando la capa de ozono, estamos contaminando los mares, los ríos. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué actuamos de esa manera? Yo diría, ¿quién te crees que eres tú? ¿Quién nos tenemos creyendo nosotros? ¿Los dueños y los hacedores de nuestros resultados, de nuestro trabajo? ¿Que por ende podemos hacer lo que queremos? ¿Podemos hacer desmanes en este mundo? ¿Podemos acaparar todo como que fuera nuestro? Si en el día que tú vienes, si en el día que tú vas, no traes nada ni te llevas nada. Por favor. Esto está así, con dos dedos de frente. Cuando tú llegas, cuando nosotros llegamos a este mundo, no traemos nada, absolutamente nada. Y el día que nos vamos sin nada. Acuérdense del pasatiempo de Carlos Magno. Acuérdense del pasatiempo de Carlos Magno. Carlos Magno, Alejandro Magno. Acuérdense del pasatiempo. Después de hablar con dioses. Alejandro Magno había conquistado todo, diferentes estados, países, pueblos, todo. Pero escuchó que había un tal Diógenes que él era feliz sin nada. Y cuando se va, le dice a sus soldados, llévenme a donde Diógenes. Lo llevan, él baja de su caballo, y Diógenes estaba tirado ahí, todo harapiento, cochinito, ¿sí? Tomando el sol. Y cuando Alejandro Magno, ¿no?, el gobernante máximo, se acerca donde Diógenes, le dice, ¿tú eres Diógenes? Sí, yo quiero hacerte una pregunta. Sí, le dice Diógenes. Pero antes que me preguntes te quiero decir algo, sí. Por favor, apártate, no me hagas sombra para seguir tomando mi baño de sol. Alejandro Magno, que era famosísimo y no aguantaba ni una pulga, hace rato lo hubiera matado. Entonces todos sus séquitos, sus asesores, ahora lo matan, porque esa era pues una ofensa, ¿no? Retírate a un lado, ¿sí? Hazte un lado, no me hagas sombra, déjame que estoy ahorita en mi baño de sol. Alejandro Magno se controló y entendió
entendió la simpleza de la sabiduría, le entendió. Por eso contamos este pasatiempo. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno le pidió a sus asesores que el día que él muera, que en su cajón hagan 4 huecos donde salgan sus 2 pies y donde salgan sus manos, para que la gente vea que él sí va a este mundo sin nada. A pesar que lo había conquistado todo, pues la realidad de partir de este mundo, que él no se llevaba nada. Y así fue. Me voy a quedar ahí, hay otro párrafo más lindo, y voy a invitar para que ustedes puedan entrar y me puedan regalar algunas palabras de lo que hemos leído. Si alguien tiene una participación, por favor, me podría regalar unas palabras. A ver, voy a apagar este micrófono. Voy a apagarlo para que se escuche bien, porque cuando ustedes hablan creo que se escucha como un eco. Ahora sí, yo creo que pueden hablar. Ahí los invitados, si pueden aceptar, pues suban y denos unas palabras. Prema Niketana, me parece que estás ahí. ¿Nos puedes regalar unas palabras, por favor? Aribol. Voy a tratar de ver, han escrito, voy a ver, aquí nos puede regalar una palabra. ¿Quién está ahí? Aribol. Hola. Hare Krishna. Sí tiene audio, ¿cierto? ¿Nos puede regalar unas palabras, por favor? Buenas tardes. Haribol, Hare Krishna. Voy a ponerle volumen a su audio. Ya, acá está. A ver. Haribol, Hare Krishna. Sí, muy bella plática. Su nombre, Nos acabas disculpe, de su dar. amiguito, su nombre. Mi nombre es Jorge Luis, Un gusto. pero ¿De México por el acento? me- Sí, yo soy de México. Vivo Por favor. en No la le capital Mérida del estado de Yucatán, en México. Qué bonito. No le interrumpo, denos sus palabras. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues me gustó mucho lo que nos acabas de platicar con relación a Prabhupada. Efectivamente, cuentan que así pasó o sea que fue exactamente al lugar más indicado. A Estados Unidos en esa época había muchas adicciones a las drogas. Quiere volver esa situación, pero ya no es como antes, que la mayoría de los jóvenes se intoxicaban. Afortunadamente, yo vengo de una familia religiosa, digámoslo así, y pues desde chico nos previnieron, ¿sabes qué? Las drogas no te dejan nada bueno, esto y lo otro, y apártate de todo eso, y pues yo entendí, afortunadamente, pero tuve la buena fortuna de conocer devotos acá en México que salían a predicar, a hacer kirtan, y ahí tuve contacto con los libros, aunque ya desde antes había oído yo hablar de Krishna y de la cultura védica un poco, y me interesó mucho, y hasta la fecha canto algunas rondas, no llevo el proceso completamente, pero ya espero para estas fechas cercanas tener mi primera iniciación. Pero es muy bonito lo que nos acabas de platicar, muy ilustrativo. Esos principios básicos que se deben de llevar, no son imposiciones por sí, pero si no las sigue uno
al pie de la letra, no avanza uno espiritualmente. El comer carne es contribuir al sufrimiento de esos animales, acumulas karma. El intoxicarte con drogas pues es temporal porque no es más que alteración de la percepción del cerebro, no es una realización espiritual. Aunque alucines mil cosas, no es una realización espiritual. Y luego tenemos las relaciones sexuales ilícitas que, pues si se supone que dos personas se casaron es porque se tenían mucho afecto. Y por lógica, yo lo veo desde ese punto muy particular. Si una persona, digamos, como decimos actualmente, le pone los cuernos a su pareja, pues está lastimando el corazón de esa persona. Aunque quieran ocultarlo, siempre queda eso, porque la intimidad en pareja, en matrimonio, es muy especial, y entonces si uno viola esa fidelidad, pues está uno cometiendo algo malo y vuelves a acumular karma. Y como sigues identificado con el cuerpo físico, con el placer físico, pues no tienes la realización plena del alma. Los juegos de azar pues siempre han traído problemas porque a través de los juegos de azar, por ejemplo el póker, antiguamente los jugadores de póker en las cantinas, allá cuando comenzaba la Unión Americana y acá en México también, pues eran matanzas por el dinero, pues si alguien perdía y no sabía perder, siempre ha traído problemas los juegos de azar. Entonces tampoco hay que jugar juegos de azar, no intoxicarse, no relaciones sexuales ilícitas y no comer carne, huevo ni pescado. Esos son los cuatro principales. La limpieza interna y externa del cuerpo, que es muy difícil de llevar actualmente porque todo está muy mezclado con el perfil sexual. Krishna, Haribol, Prabhuti, Y ya Pranam. está muy extendido eso, pero sí se puede haciendo las rondas y manteniéndose en la casa el mayor tiempo posible, no salir mucho a la calle, así a los espacios públicos. No sé si me están escuchando, porque parece que perdí la señal, que No, se no, no, perdió la señal. se le escucha muy bien. Ah, muy bien, sí, entonces, lo recomendable es trabajar sin apego a los resultados del trabajo, cumplir con los deberes prescritos, tener esos cuatro principios regulativos y estar en casa con la familia, no intoxicarse ni con cigarro, ni con café, nada. Afortunadamente yo ya dejé prácticamente todos esos vicios, ya nada más me hace falta tener la primera iniciación para llevar mis rondas bien y pero esto ya se está dando gracias a Krishna, gracias a la asociación con los devotos, con el maestro espiritual, ya se está dando. Y pues yo les invito a todos los que ven estos lives que pueden seguir siendo cristianos. Por ejemplo, si son cristianos pueden seguir siendo cristianos, si son judíos igual. Yo vengo de familia judía. Entonces, se puede seguir llevando la religión, pero cumpliendo con el crecimiento espiritual ya perfectamente revelado, que es quién es Dios, qué le agrada, y servirlo a Él. Ahora sí que Krishna es la suprema personalidad de Dios, ni más ni menos que Dios mismo en persona. No es que me lo contaron o me lo imaginé, sino que la historia de la India revela que hace miles de años los santos rishis pues habían tenido una revelación en base a meditación y en base a tradiciones muy antiguas, y comprendieron el camino y lo siguieron. Todos los que, por ejemplo, muchos que se describen en el Mahabharata, en el Srimad Bhagavatam, pensando, por ejemplo, en, bueno, el señor Shiva,
la famosa encarnación de Krishna como Kapiladeva, el señor Ramachandra, y luego ha venido muchas veces, pero la forma original de Dios es Krishna. Cristo y Krishna, a mi parecer, son la misma persona, pero o es una alma empoderada por Krishna para llevar conciencia de Dios a una época muy, muy conflictiva también, allá en donde era Israel, con el Imperio Romano. La gente sufría mucho aquellos castigos impuestos por Roma. Imagínense nada más que, por ejemplo, él, que lo consideró Roma un peligro, pues lo crucifican, ¿verdad? Y sin embargo él le pide a Dios que los perdone. Entonces, para mí, Dios, pues no sé, yo no sé si todos tienen esa facultad, pero para mí está muy claro. Para mí está muy claro quién es Dios. Ahora, en la historia ha habido muchos falsos dioses, ¿no? Que son demonios, se disfrazan de dioses. Tenemos, por ejemplo, Kamsa en el Mahabharata, pues era un kshatriya, pero maligno, digámoslo así, demasiado apegado al poder. Entonces, todas esas almas son almas que se desencaminan por la falta de asociación con Dios, de rendirse a sus pies y reconocerlo. Tan es así que revelan los maestros que Kamsa, aparte de que quería matar a Krishna, Krishna ya lo había matado bajo una encarnación también demoníaca de Kamsa. Pero Krishna es muy misericordioso. Si ustedes se fijan, hasta con la gente atea y la gente más malvada, él es muy misericordioso. Ya lo había eliminado una vez y él volvió a encarnar y volvió a cometer las mismas atrocidades. Pero en esta ocasión él fue avisado, incluso por Narada Muni y por la voz que se oyó en el cielo, que le dijo: Cáncer es un tonto, el hijo de Vasudeva y Devaki te va a matar, o sea, va a acabar con tus atrocidades. Entonces él siempre estaba pensando en Krishna, siempre, me va a matar, al grado de que se entregó, pero desfavorablemente. Entonces lo liberó, ¿verdad? Obviamente que no alcanza la misma liberación que, por ejemplo, no sé, la devota Draupadi o Kunti Devi o el mismo Arjuna, ¿verdad? Son almas que van a ser liberadas a un estado muy elevado espiritualmente. Y eso es a lo que aspiramos. A lo que aspiramos aquí dentro del Vaishnavismo es a estar en el centro de los planetas espirituales con una relación personal con Dios, no nada más de éxtasis y de adoración así a distancia, de mucha reverencia. Cuando uno es devoto personal de Dios, uno lleva una relación personal tan intensa, tan amorosa, que Dios mismo se olvida de que es Dios. Así participó con los pastorcitos de vacas, con las gopis, y pues qué más gloria para un alma, ¿no? Que Dios se entregue a ti y tú te entregues a Él plenamente, en total dicha y felicidad. ¿Qué más podemos pedir? Hari Bol, Hare Krishna. Muchas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias por tu participación. Sí, la verdad que lo que Pues es un gusto conocerte. Muchas Sí, gracias, a mí también. ¿Tu nombre es? Jorge Luis. Jorge Luis, Mi nombre es Jorge Luis Díaz Pérez, pero yo me puse este sobrenombre Hare Krishna para llamar la atención precisamente hacia eso.
llamar la atención hacia Krishna. Sí. Muy bien. Porque nosotros hacemos todo para Krishna, ¿no? De alguna manera, aunque no somos sannyasis o maestros espirituales, pero tenemos en el corazón a Krishna y tratamos de plasmarlo día a día en nuestra existencia. Yo, por ejemplo, soy diligenciero, soy motociclista, y cuando voy manejando, tenemos un sistema de GPS que nos va a llevar hacia donde recogemos, digamos, la comida, por decir que vamos a llevar una comida, y luego la recogemos y el GPS nos va a mandar a una dirección a entregarla. En ese trayecto yo voy cantando el Mahamantra. Y eso a mí me hace feliz. Yo con eso estoy feliz, sirviendo a Krishna así, en mi mente, en mi corazón. Y pues el primer mandamiento que dice la Biblia, dice, bueno, la conocemos como la Torá, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, o sea, con tus poderes, ¿no? Si soy bueno para las matemáticas, pues se las ofrezco a Krishna y le enseño a otros matemáticas para que se ayuden. Pero eso es con todo hay que ofrecérselo a Krishna, el trabajo, las oraciones, los cánticos. Y aparte el camino Vaishnava es muy alegre. Todo el tiempo estamos oyendo canciones de Krishna, alabanzas de Krishna, pláticas de Krishna, videos como el que estamos ahorita contigo. Para nosotros es un éxtasis ver a un devoto como tú instruyendo a más almas acerca del camino espiritual. Hari Bol, Hare Krishna, estoy muy contento de conocerte. Radhe, Radhe. De estar en contacto. Sí, ahí vamos a estar en contacto. Vamos a ver. Radhe, Radhe. ¿Quién nos regala unas palabritas? ¿Quién nos regala unas palabras, por favor? Mi querido Dhruva Maharaj, ¿cómo estás? ¿Cómo está Gokula Ranjana? ¿Nos regalas unas palabras? ¿Quién nos puede regalar unas palabras? Tapón, India o Indonesia, me parece, Filipinas. ¿Quién nos regala unas palabras más? Ahí los he invitado para que puedan subir. Ay, sí, Radhe, Radhe. Bueno, entonces vamos a leer el segundo subcapítulo, que es hermosísimo. Dice así: santos, escrituras vivientes. Esto es lindo porque es un diálogo entre gente que leyó el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada y lo fue a ver a Navadip, así el Guru Maharaj, el hermano espiritual de Srila Prabhupada. Dice así el estudiante: entonces, ¿de qué manera podemos desarrollar fe en la conciencia de Krishna? Pregunta Sri Guru Maharaj: ¿cómo os habéis formado un concepto de la conciencia de Krishna? Le dice al estudiante. Él dice: leyendo el Bhagavad Gita. Sri Guru Maharaj: el Bhagavad Gita a partir de las Sagradas Escrituras. ¿Y quién escribe las Escrituras? Algún santo. O sea, tanto la asociación con los santos como los consejos de las Escrituras son necesarios. El santo es la escritura viviente y las Escrituras nos aconsejan de un modo pasivo. Un santo puede aconsejarnos de una manera activa y de una forma pasiva podemos recibir el beneficio de las Escrituras. La asociación de las Sagradas Escrituras y de los santos puede ayudarnos a alcanzar la realización más elevada: Sadhu, Shastra, Kripa, Jaya. Los santos son más poderosos. Aquellos que viven la vida recomendada por las Escrituras son la personificación de las mismas. En su asociación y por su gracia nos podemos empapar de ese elevado conocimiento sutil y de fe. Entonces acaba quedando claro. Cuando ellos le preguntan así a Guru Maharaj, ¿de qué manera podemos desarrollar fe en la conciencia de Krishna? Sri Guru Maharaj dice: ¿cómo habéis formado un concepto de la conciencia de Krishna? ¿Cómo te habéis formado tú ese concepto? Dice: leyendo el Bhagavad Gita. Entonces Srila Prabhupada le dice para que entienda: el Bhagavad Gita a partir de las Sagradas Escrituras. ¿Y quién escribe las Sagradas Escrituras? Dice: algún santo. O sea, tanto la salvación de los santos como los consejos de las Escrituras son necesarios. Ahí queda claro. Ahí le está aclarando
Sri Guru Maharaj lo importante que son las escrituras como lo importante que son los santos. Los santos en todo caso son las escrituras vivientes, los santos son las escrituras activas y las escrituras son el mensaje pasivo. En todo caso las escrituras son lo que nos inspiran y el santo es la escritura misma. Eso es lo que dice Sri Guru Maharaj para hacerle entender a este estudiante qué concepto tiene él de las escrituras, de los santos, ¿no? Entonces dice, a través del Bhagavad Gita. Entonces el Bhagavad Gita, pues, si es a través del Bhagavad Gita, debemos entender que lo escribió un santo, ¿no? Entonces, como puedes ver, pues el santo es la escritura viviente, ¿no? Y eso es importante. Acá sigue, dice así. Siempre tengo que usar los lentes porque ya veo chico. A ver, dice así. En el intento de alcanzar el destino final, todas nuestras experiencias son inútiles. Solo la fe puede llevarnos allá. El mundo espiritual está mucho, mucho más allá de la jurisdicción de nuestra limitada experiencia auditiva, visual y mental. La experiencia del ojo, el oído y la mente es muy exigua y limitada, pero la fe puede elevarse, atravesar esta área y entrar en la esfera trascendental. La fe debe desarrollarse con la ayuda de las escrituras y de los santos, quienes nos ayudarán a comprender que el mundo espiritual es real, el mundo material, irreal. En ese momento, este mundo material será para nosotros la noche, y aquel será el día. Ahora el mundo eterno es para nosotros oscuridad, y estamos despiertos en este mundo mortal. Lo que es noche para unos es día para otros. Un santo es consciente de algo y un ladrón está trabajando en otro nivel. Viven en dos mundos distintos. Un científico vive en un mundo y un pendenciero en otro. El día de uno es la noche del otro. Las personas ordinarias no pueden ver lo que Einstein y Newton han visto, y un gran hombre ignora lo que ve una persona ordinaria. Así tenemos que despertar nuestro interés por este plano e ignorar los intereses de este. Entonces acá pues está muy claro lo que dice Sri Guru Maharaj con respecto a la fe, al campo de la fe. Entonces dice Sri Guru Maharaj que estamos viviendo en este mundo y lo estamos concibiendo como algo real. Y el mundo real lo estamos concibiendo como desde impráctico hasta un mundo de oscuridad. Y vemos este mundo o creemos que este mundo es el mundo de la luz. Pero pues a una persona o a un santo o a un practicante de la vida espiritual que ha despertado, entiende que este mundo es el irreal y el mundo espiritual es el real. Este mundo llamado así real, para los que no han despertado, pues es oscuridad. Y para el que ha despertado, este mundo, para las personas que no han despertado, entienden que este mundo es real y es la luz. Para las personas que han despertado, este mundo es irreal y es la oscuridad. El mundo real es el mundo espiritual, el mundo de la fe, el mundo que gente ordinaria, gente común que no está desarrollando la vida espiritual no lo va a entender. Dice que da ejemplo que vivimos de una u otra manera en mundos paralelos, ¿no? En mundos paralelos. Así como un ladrón, como un científico, ¿no? Un científico está entendiendo de una cierta manera el mundo y el ladrón, pues en su grado de conciencia, pues lo entiende de otra manera, ¿no? Lo único que quiere es sacarle provecho a todo. Como lo que entiende Newton y Einstein, pues no puede ser entendido por una persona ordinaria. Y lo que entiende esta persona ordinaria, pues esta gente elevada, ni caso ni interés, y mucho menos va a entender. Son los mundos, los inframundos. Pero todo esto se llega con el grado de la fe, porque simplemente el conocimiento desciende, no el conocimiento asciende. ¿Eso qué quiere decir? Que el finito es imposible que pueda conocer al infinito. Solamente el finito
podrá conocer al infinito cuando el infinito descienda y se haga conocer al finito. ¿Y por qué desciende el infinito para hacerse conocer al finito? Por la gran misericordia del infinito. Porque en el mundo espiritual todo se maneja por una gran misericordia, por una gran gracia. Todo se maneja por srada, por fe. Yo tengo que tener fe. Cuando mi madre me dice, él es tu padre, pues Tácito es mi padre. Ella es la autoridad. ¿Me entiendes? Yo no puedo decir, no, mamá, él no es mi papá. Como hijo, él es tu padre. Mi mamá es mi autoridad inmediata. Si me está diciendo, yo estoy creciendo, me dice, él es tu papá, pues es mi papá. Porque mi autoridad lo está diciendo. Así mismo son los santos. Así mismo son las personas que encarnan las escrituras sagradas. Ellos como autoridad te van a decir, tú eres un alma espiritual, tú no eres un cuerpo, tú no eres mente, inteligencia, tú no eres sentidos. Tú eres un Nitya Siddhana, tú eres un eterno sirviente de la suprema personalidad de Dios. Entonces, ellos como autoridad sí nos pueden decir quiénes somos nosotros y cómo debemos actuar y cómo debemos ver este mundo llamado Martia. Este mundo llamado Martia quiere decir el mundo de la muerte. ¿Por qué? Porque sin la presencia del alma, este mundo no tiene vida. El planeta Tierra no tiene vida. Con la presencia del alma, este mundo tiene una gracia. Este mundo toma conciencia. Estas gafas están acá y pueden estar apoyadas acá, que podemos simbolizar que esta es una mesa. Ahí están las gafas. Ahí están. ¿A quién le servían estas gafas? A nadie, mientras no las agarre, no las abra y no se las ponga. Recién ahí, estas gafas tienen importancia. Pero si no, yo no las tomo, que soy la entidad viviente en la que le doy vida, y las utilizo para lo que es, para lo que ha sido hecha, pues recién estas gafas tienen sentido, porque yo le doy el sentido. Mi alma dirige a mis sentidos para que vean, para que escuchen, para que hablen, para que degusten, para que huelan. Mi alma manda el mensaje. Manda el mensaje al cerebro, el cerebro codifica y manda los sentidos. Cuando el alma se da del cuerpo, ¿quién ve? ¿Quién escucha? ¿Quién huele? ¿Quién toca? Nadie. Nada. Ese cuerpo es considerado inerte, pero con la presencia del alma, el cuerpo tiene vida. Y porque como tiene vida, tiene gracia, tiene un encanto, tiene un sentido. Pero si se sale el alma, somos nosotros, nos salimos de ese cuerpo, pues el cuerpo ya hacia ahí. Y se terminó la historia, por lo menos en esta vida, de este personaje. Entonces, el mundo de la fe del Srada es lo más importante para entender las Sagradas Escrituras, para entender la vida espiritual, y no solamente para entender, sino para empezar a practicarlas. La vida espiritual, sinceramente, es de lo más sencillo, pero de repente nosotros lo hacemos muy compleja, porque no queremos dejar de tomar, no queremos dejar de fumar, no queremos dejar de participar en juegos de azar, no queremos dejar de ingerir, de comer carne, no queremos dejar de tener relaciones ilícitas fuera del matrimonio, no queremos dejar los juegos de azar, no queremos dejar el té, el café, el betel. Entonces, ahí es cuando nosotros hacemos nuestra vida, por lo menos nuestra vida compleja. Pero practicar la vida espiritual es algo muy, muy sencillo. Simplemente te pide todo de ti. Y eso no es complejo. Eso no es para asustarse. Lo único que te pide la vida espiritual, te pide todo de ti. ¿Y qué es todo de ti? Tu mejor capital, que es tu capacidad de amar. Eso es lo mejor de ti. Eso es lo mejor de todos nosotros. ¿Qué es lo mejor en todos nosotros? ¿Qué es lo que tenemos como lo más grande, lo más hermoso? Nuestra capacidad de amar. Y eso es lo que la vida espiritual te pide. Tu amor en todo acto, en toda acción,
en toda palabra. Que en todo acto, en toda acción, en toda palabra esté comprometido tu amor. Como siempre repito lo que dice Teresa de Calcuta, ¿no? O haga las cosas pequeñas o haga las cosas muy grandes. Ya de eso no se trata el tema. Haga cosas muy pequeñas o muy grandes. No interesa. Lo importante, lo interesante es que esas cosas que hagas, pequeñas o grandes, estén hechas con inmenso amor. Que estén untadas de amor. La vida espiritual es de calidad, no de cantidad. Por eso que no interesa que hagas poco o mucho, ese no es el tema. El tema es que lo que hagas poco o mucho lo hagas con un inmenso amor. Porque ese es tu mejor capital. Y eso es lo que la vida espiritual te pide. No te pide más. No te pides que vayas a trabajar de dinero. No te pides que abandones a la familia. No te pide que dejes los estudios, que dejes de trabajar. No. Simplemente lo que te pide que en todo acto, en toda palabra, en toda acción, lo impregnes con tu amor. Que te santifiques donde quiera que estés. Desde que seas un portero de una empresa, seas el personal de limpieza, seas un obrero de esa empresa, seas el gerente de una empresa, seas el dueño de una empresa, pero donde te encuentres, en la posición que te encuentres, haga las cosas con inmenso amor. Trata bien a la gente. Trátales con cariño. Recuerda, así como tú y yo todos estamos faltos de amor. Todos tenemos problemas. Todos pasamos por vicisitudes. Todos pasamos por pruebas. Y sumado a eso, que nos traten con desdén, que nos traten con tiranía, con sarcasmo, con ironía, que nos maltraten, imagínate. ¿Qué es lo que esperamos? Nosotros sabiendo eso, partiendo de nosotros sabiendo eso, deberíamos esforzarnos por tratar cada vez mejor a nuestros semejantes. Y ahí empieza todo. Uno finalmente se vuelve un templo y uno tiene que formarse en su vida como un templo, que su cuerpo, este vínculo sea un templo. No necesariamente te tienes que portar bien cuando vayas a la iglesia, a la sinagoga, a la mezquita. No solamente ahí está Dios. Dios está en ti. Dios está en todas partes. Él es omnipresente, omnipenetrante. Se le está en todas partes. Eso tienes que realizarlo. Y no te sientas mal si cometiste un error involuntario. Lo corriges sobre la marcha, pido disculpas del caso y vuelves a ganar el ritmo. Y vuelves a echar para adelante. Hay que seguir apostando por lo positivo, por lo dinámico y lo progresivo. Porque así deberíamos hacer nuestra vida, que sea dinámica, progresiva y positiva. Que sea de éxtasis y no éxtasis de estancamiento, sino hagamos nuestra vida cada vez más virtuosa. Está en nosotros. Todo esto, lo que yo les digo, está en nosotros. No es nada del otro mundo. No es algo extraordinario ni fantástico lo que les digo. Todo lo que yo les digo es algo que está en nuestras manos, está en la punta de nuestra nariz. Por eso le digo, la vida espiritual es muy, muy, muy sencilla de practicarla. Y se practica las 24 horas del día. No el fin de semana. No unas 3-4 horas. Todo el día. Tú puedes estar las 24 horas del día, los 365 días del año, ser consciente de Dios. Ser consciente de que detrás de toda esta creación hay un creador. Ser consciente de la divinidad. Ser consciente de lo absoluto. Sí, lo puedes hacer mediante el servicio a tus semejantes. Mediante la interacción que hagas con tus semejantes, con los demás. Mediante el cuidado y el respeto con los seres inferiores, los animales.
Yo me quedo aquí, tal vez alguien tenga, hola, hola, tal vez alguien tenga unas palabras que compartir, por favor. Si alguien me regala unas palabritas, ya para cerrar, si alguien se anima a regalarnos algunas palabras. Aribol, buenas tardes. Igualmente, muchísimas gracias por su presencia y participación en este live, de mi primer live de 2026. Me había estado quedando un poquito en mis quehaceres, pero tenía ahí en mente en qué momento leía con ustedes, compartí este precioso libro que lleva como nombre, me dije, La ciencia confidencial del Bhakti Yoga. Un compilado de diferentes conferencias y entrevistas que tuvieron con Srila Bhakti Rasaka Sri Guru Maharaj, conocido como el guardián de la devoción, el hermano espiritual de Srila Prabhupada. Y ahí sí, me despido. Muchas gracias por todo.